por acompañarnos. ¿Cómo anda? Muy bien ustedes. Bueno, este equipo especial, ¿cómo va a funcionar exactamente? ¿Están full time para escenarios deportivos? ¿Cuántos son? Sí, es un proyecto que tiene vamos a decir, dos conceptos integrados. Por un lado, la determinación por parte del análisis de la policía en cuanto a que deberíamos asumir que este tipo de escenario y de eventos constituyen un punto crítico, como le decimos, en el tema del análisis criminal, y que bueno, que tendríamos que comenzar a emplear, desarrollar el mismo espíritu y acción que nos llevó a crear el PADO, es decir, la Policía de Alta Dedicación, que está cubriendo zonas del área metropolitana y que ha permitido descender el delito sustantivamente en lo que va de todo este año, desde abril. Y en base a eso creemos que, bueno, que al haberse arribado al entendimiento y a firmar el convenio para obtener las cámaras de identificación facial que estábamos reclamando en los principales escenarios y un equipo móvil para ser trasladado a cualquiera de otro escenario que se estime oportuno que se deba utilizar, habíamos hablado de crear una fuerza permanente, es decir, de este tipo de policía, con las mismas características en cuanto a selección, motivación y capacitación, nada más que dirigido hacia el espectáculo de fútbol, porque hay una alta rotatividad en los servicios policiales y eso lleva a que participen muchos policías de diferentes dependencias y en diferentes oportunidades. ¿Son 300 en total? Eso va a ser en la negociación que se llegue, porque tiene un fundamento también económico que pretendemos que lo cubran los organizadores del evento, ¿no? Claro, perdón, Layera, pero que sean de alta dedicación también implica que no sean tantos policías convocados como antes para el partido de alto riesgo, porque quedan desatendidas otras zonas de Montevideo, ¿no? Claro, claro. El tema es no tocar la seguridad que ya elevamos de toda la ciudad o toda el área metropolitana, porque abarca más que la ciudad de Montevideo, no disminuirlo a causa de las situaciones que hay en el fútbol, sino a partir del llenado de vacantes que va a haber de aquí a los próximos meses y próximo inicio del campeonato, eso se integre a ese grupo, se los capacite, se los prepare y se ponga al frente gente con experiencia en este tipo de operativos. Claro, y que los policías a la vez vayan agarrando experiencia en repetirla. Correcto. Además, estamos en cierta manera determinados porque al haber un sistema de identificación facial, el procedimiento que se debe seguir es otro, es decir, está unido a lo que registren ese sistema. Entonces, tenemos que estar preparados y esto en cierta manera ya también lo tenemos consolidado nosotros como experiencia positiva en cuanto a la saturación, por ejemplo, en Ciudad Vieja de las cámaras. Es decir, no es solo la saturación o el sistema de identificación facial con cámaras por sí solo el que va a determinar, sino es la respuesta que la policía da a lo que surja de ese registro. Bien. Entonces, por eso necesitamos tener un grupo muy dedicado y especialista para manejar. ¿Cómo se va a elegir, cómo se va a designar ese grupo? Porque es una tarea que dentro de la propia policía los policías consideran dura y difícil, ¿no? Y esto de la alta dedicación, sobre todo en algunas tribunas y con algunas hinchadas. A mí me encontraban fuentes de la policía que en la novena, cuando en algunos partidos de alto riesgo se designa quién va a la Amsterdam, quién va a la Colombes, los que van a la Colombes festejan. Hace ya mucho tiempo que eso no ocurre, porque los policías de la novena no son los que... No, está bien, pero digo, ¿cómo lo vive el policía? Sí, sí, es cierto eso, de que el policía es reacio
para hacerlo en forma voluntaria, concurrir a estos servicios. La idea nuestra es realizar la misma selección a través de la voluntad expresada por el policía, en donde se le da una cantidad de elementos que le importan y que lo motivan, que tiene que ver con una parte económica y con una parte de méritos que van a su legajo personal y que le va a permitir en su momento ascender dentro de la carrera profesional. Entonces, es decir, hay varios elementos que condimentan el tema para que motiven a que policías se presenten, y esa motivación lleva a que estén preparados para capacitarse y concurrir luego a cubrir este tipo. Es lo mismo que ha sucedido. Tampoco a los policías les gusta, en definitiva, concurrir a determinados escenarios críticos como se determinaron en algunas zonas de Montevideo o de toda el área metropolitana, y por eso fue, en definitiva, el pago. Un fundamento del pago. Bien. Entonces, esto igual esto sería lo mismo. Afuera del Estadio Centenario, o sea, sigue sin entrar a las tribunas la policía. Sí. ¿Cuál es la función que van a cumplir ahí? Y es el control, el ingreso. Es la coordinación. Esto va conjuntamente con que lo que se combinó también es que se llamó a todas las empresas de seguridad privada que están participando y que han sido contratadas por los clubes o por la AUF para realizar la seguridad, y nosotros de aquí al próximo campeonato le vamos a estar dando una capacitación específica sobre control de multitudes, sobre defensa personal y sobre los aspectos jurídicos que le corresponden y que tienen que atender en este tipo de situaciones. Y luego un protocolo de coordinación en la actuación de ellos con nosotros. Ajá. Es decir, cuándo, hasta dónde ellos intervienen, cuándo nos llaman a nosotros. En el momento, por ejemplo, que les avisen que hay un baleado en el baño de Ámsterdam o que hay robos o algo, claro, ahí la policía tiene que intervenir. Sí, en cierta manera, como pasó en el partido Rampla y Peñarol, fue así. El hecho se procedió de esa manera. Ahora, Layera, ¿cuál sería una estrategia para que la policía pudiera estar dentro de las tribunas y que eso no genere un riesgo de un enfrentamiento que pueda ser peor incluso, o corridas que afecten a gente que no tiene nada que ver con los problemas? ¿Cómo podría trabajar la policía? ¿Con qué estrategia para poder controlar eso? Lo que pretendemos es eso. Nosotros suponemos que en el transcurso del tiempo, luego que se utilicen todas estas medidas, el próximo año, se va a descender ese clima. Claro, porque van a entrar menos revoltosos, ¿no? Pero ¿hace cuánto que ya no entra la policía a las tribunas? Y nosotros no estamos entrando desde el año pasado. Desde el año pasado. A las tribunas. A menos que lo llamen los de seguridad privada, como acaba de aclarar. Claro. Nosotros estamos... si ocurre un delito, como en cualquier parte, ¿no? Es decir, es un espectáculo organizado por privado que concurre mucho público. Por lo tanto, a la policía le corresponde estar afuera, un papel. Sí, un rol. Igual es un lugar, una zona donde se da o se esconden, se enmascaran delitos importantes como el de tráfico de drogas, ¿no? Dicho por la propia policía. Sí, puede ser que ocurra este tipo de situaciones, por supuesto, y por eso se hacen los controles, actúan unidades especializadas. Es decir, muchas veces no se ve porque se ve la policía uniformada, pero está trabajando también inteligencia, crimen organizado y la dirección de drogas. Trabajan en diferentes aspectos en esto. Y generalmente se desarrollan operativos que están por fuera del Estadio Centenario, se desarrollan en otros escenarios posteriormente y corresponden a investigaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? Claro, cuando se trata sobre todo de este tipo de delitos. Porque una cosa es encargarse de la seguridad de un espectáculo deportivo en cuanto a lo que hace a eventuales hechos violentos que produzca la pasión en el hincha, etcétera. Y otra cosa es el crimen, el delito e incluso el crimen organizado vinculado al fútbol, ¿no? Sí, es así. Tenemos que separar. Y ahí hay investigación, hay nombres, hay gente identificada como la que maneja esta... Sí, nosotros tenemos mucha inteligencia sobre el tema y permanente, como digo, se está trabajando sobre eso. Muchas veces se procesan personas que son
a veces referentes de, como se le dice, de las barras bravas, o se lo denomina entre ellos, porque esto es muy informal, no es que haya un contrato que identifique plenamente y que diga, bueno, ¿Usted tiene una lista de los barra bravas, por ejemplo, o toda esa investigación que hace inteligencia? Sí, claro. Nosotros tenemos registro de muchísimos años y por supuesto que eso nos da una facilidad para la investigación. Pero esa lista no se puede aplicar, por ejemplo, con las cámaras para el derecho de admisión. No. Cuando estén las cámaras, no sirve para eso esa lista. No tiene ese sentido. Hay muchas cosas de este tipo que son de inteligencia, son reservadas y tienen un punto de inicio para una investigación. Mientras no se inicia la investigación, eso no tiene ningún tipo de validez. Claro. Es una cosa que se utiliza como un insumo. Porque ahí sin lista no hay derecho a admisión, por lo menos hasta que haya gente identificada como violenta, penada por la justicia. Bueno, en principio estamos conviniendo que nosotros desde el primer momento ingresaríamos, por ejemplo, todos los requeridos por diferentes delitos a nivel nacional. Es decir, nosotros ya tenemos una base de datos con todas las personas que están requeridas por diferentes delitos a nivel bueno... Si va un requerido al estadio, queda identificado en la cámara. Ahí está. En primera instancia se va a empezar con eso y luego a partir de los hechos que se vayan sucediendo, si hay situaciones que tienen que ver con el área penal, es decir, que con la justicia, vamos a proceder nosotros y lo vamos a poner a disposición judicial. Si son faltas, van a ir a los tribunales de falta. Y si son temas que no alcanzan con eso, que son de tipo como cántico, bueno, veremos la legislación, si se aprueba la nueva legislación que va a haber para esas situaciones, o se aplica el derecho de admisión por parte de los clubes. Es decir, le vamos a presentar los registros de las situaciones y los clubes deberán, o la AUF, según quien sea el organizador del evento en ese momento, deberá determinar la aplicación del derecho de admisión, nos comunicará a nosotros y a partir de ahí nosotros no permitiremos... Le darán la entrada, ¿no? Lo que van a hacer es no dejarlos entrar. Afuera, sí, por supuesto. Yo le quiero preguntar ayer desde mi incredulidad como hincha de ir al estadio, ¿no? Porque a veces me llama la atención que haya tanta confianza puesta en las cámaras de seguridad, porque tanto el ministerio, la policía y los clubes dicen que como ahí es casi que la solución a los problemas, y por ejemplo lo del boli en el baño, ahí no iba a haber cámaras, ¿no? ¿Por qué se tiene tanta confianza ahí, a las cámaras? Tenemos confianza porque primero se ha demostrado en la Ciudad Vieja, por ejemplo, que no tenemos cámaras, es decir, tenemos una saturación de videovigilancia, pero es decir, la analítica, el software que se utiliza no identifica a las personas. Pero sin embargo nosotros bajamos ahí un 87% del delito y continúa bajando. Y en los casos de que ocurrieron delitos, la tasa de esclarecimiento de ese delito fue del 90%. Entonces, no tenemos ya 2 años quizás un experimento, es decir, un modelo de que eso da resultado. Pero no obstante, se ha viajado y se ha tenido contacto con las empresas y con las policías en otras partes. Y, por ejemplo, el sistema de videovigilancia con la analítica de identificación facial está en los lugares de mayor seguridad del mundo, como son los aeropuertos, como son algunos lugares como es Manhattan, como es Londres o esas ciudades que están amenazadas de terrorismo, como es Israel, por ejemplo, donde esto se utiliza justamente y es lo que previene y es lo que disuade, en principio porque las personas comienzan a tomar contacto, las que pretenden o tienen intención de hacer algún tipo de actividad criminal, simplemente al saber que están estas cámaras, claro, porque nosotros van a evadir ese escenario. En su momento nosotros lo probamos acá con una empresa que estuvo incluso en la licitación. Lo que tiene esas cámaras de reconocimiento facial no es que se ve, sino que te marca una alerta. Es decir, bueno, esta persona está requerida o esta persona está siendo observada por algo y te lo hace automáticamente el sistema, claro, y ese puede ser el valor. Te emite una alarma. Claro. Después está la actuación ahí, ¿no? Porque hay que parar a la persona en la puerta y evitarle entrar al estadio. En unas entrevistas en las últimas horas decías que es bravo cuando viene el malón de los hinchas y que la policía ahí... Bueno, para eso también se habían pedido vallas, eso nunca se cumplió. Hace más de 7, 8 años se pidieron y se hizo un proyecto, se desarrolló todo un proyecto para el Estadio Centenario principalmente,
para hacer contención de que la gente entre de forma controlada a las puertas de ingreso y no se produzcan esos malones. La avalancha, cuando viene la avalancha... Claro, ese tipo de avalancha... Lo que pasa es que llegan unos minutos antes del partido en la avalancha. Claro. Eso se arreglaría con las vallas. ¿Por qué 7 u 8 años? Y no pasa nada, y nadie los puso. Y bueno, muchas veces nos han aducido problemas económicos. Pero hay vallas, otro tipo de vallas. Pero es otro tipo, claro. es otro sistema. Y es un sistema de canalizar, como se hace en Argentina. Es como se hace en otros países, en recitales, por ejemplo. Claro. Y se hace en muchos lados, lo han visto en otros lugares. No esa vallita amarilla. No, esa que vemos ahí. No es eso. Ahora, La Yera, el año que viene, en marzo, sí se ponen las cámaras, ¿no? Porque en principio, pero varias veces. Usted puede asegurar que en un recinto, en un lugar donde hay gente que está grabada, que es un lugar cerrado, por más que tenga salidas, que es un lugar que está siendo filmado por todos lados. Usted me dice, bueno, ahí se va a poder controlar el delito adentro de un estadio. Uno dice, si no se puede controlar en un lugar cerrado, donde la gente está ahí sí o sí, ¿dónde se va a controlar, no? O sea... Nosotros decimos que vamos a aumentar las probabilidades. Generalmente en nuestra jerga seguro no existe. O se lo llevaron preso. No sé si lo procesaron, pero... no tiene condena, pero se lo llevaron preso. Pero vamos a aumentar muy eficazmente, primero, la prevención y la disuasión. Y segundo, la posterior investigación si ocurre el delito. Bien, en el caso, hoy Pablo te decía, ¿no? La cámara de reconocimiento al ingresar, la persona entra, pero el arma ya está dentro del estadio, como pasó en el baño. ¿Cómo entra el arma al estadio? Bueno, también lo expliqué, nuestro escenario principal, el escenario deportivo, ustedes saben la antigüedad que tiene. Y bueno, no está preparado con las condicionantes modernas de controles de metales y todo lo demás que permiten detectar, es decir, cuando además de cámaras faciales en otros estadios, hay otro tipo de detecciones que se dan. Pero se supone que el estadio se cachea, ¿no? Sí, pero pasan no no es el cacheo. No es el cacheo, Claro. no alcanza. Un arma puede estar escondida 2 meses, enterrada en algún lugar y ser retirada en el momento oportuno. ¿Cuánto puede pesar la posible connivencia con dirigentes, con funcionarios? Digo, porque también se entran cosas a las cárceles, por ejemplo, y a pesar de que se cuenta con tecnología, etcétera, no siempre se puede evitar. Sí. En el O la escenario amenaza, deportivo ¿no? es más claro. Hay amenazas a dirigentes. ¿Ustedes han eso lo investigado dijeron. amenazas a dirigentes, connivencia entre dirigentes y barras o estos referentes? No, tenemos la misma referencia que ustedes porque todo esto es como tabú. ¿Quieren Es decir, la misma referencia que nosotros o las investigaciones de inteligencia no nos las pueden contar acá? No. El tema es, tenemos tal vez mejor información, pero que ha surgido de las propias personas, pero no hay denuncias generalmente sobre este aspecto. Las personas Y la no tarea de quieren inteligencia denunciar. tampoco... Nunca un dirigente, como dijo Corvo esta semana, que Claro, están lo dijo amenazados. públicamente, que El expresidente de la UF dijo que hay dirigentes amenazados hasta de muerte, ¿no? Eso en la policía no llegó. Nunca fue ninguno. Nunca se presentaron con, mire, acá tengo una amenaza contra me hicieron esto o me hicieron lo otro. En ese caso nosotros siempre hemos actuado y como en cualquier otra circunstancia de cualquier persona que esté amenazada. Claro. Pero sí hay miedo, hay temor, eso es lo que se puede decir en casi todos los operadores contra estas personas. Y bueno, y no es un tema que viene de ahora. Es un tema que viene muchísimos años. Sí, bueno, quizás ahora lo están hablando más. Pero entonces, si se hace una investigación correcta de las situaciones del fútbol, el fútbol por sí es una actividad en nuestro país que despierta pasión y esa pasión a veces se convierte en situaciones que estimulan la compulsividad hacia la violencia, ¿no? De un individuo que aparentemente es un individuo tranquilo y todo lo demás, pero en determinadas condiciones y situaciones se convierte en una fiera, digo yo, y pasa a ser casi como otra persona. Veíamos el ejemplo que tenemos que diferenciar. Una cosa lo que pasó en el Estadio Centenario con el herido... y otra en Santa Lucía. Y otra lo que pasó en Santa Lucía, totalmente diferente.
Y a mí me preocupó más, indudablemente, lo que pasó en Santa Lucía, porque es un hecho difícil de prever. Claro. Es decir, individuos sin antecedentes, con una conducta correcta, con un nivel intelectual, socioeconómico importante o medio bien, no está dentro de los perfiles que nosotros a veces entendemos que pueden. Y con el fútbol como único móvil, además, ¿no? Porque en el otro caso hay otros temas detrás que vaya a saber uno cuáles son. Acá el móvil es que uno es hincha de un cuadro y otro es hincha del otro, y el cumpleaños. Correcto. Entonces llegamos a extremos de fanatismo, que es muy peligroso. Y bueno, que también tenemos que tener en cuenta. Y que no es un tema solo se resuelve con la policía y con la represión, como todas otras situaciones. Muy bien, Mario Lallera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lallera. Gracias a ustedes. Momento de repasar los principales títulos hasta ahora. Presenta Berkeley International Seguros.